Como les comentábamos también al inicio de este programa, pues tenemos que hablar de este tema que está causando muchas opiniones, especulaciones también. Ya hubo una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, también de algunos colectivos de personas desaparecidas. Vamos a contarles un poco este contexto. El pasado viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada, CED por sus siglas en inglés, de la ONU, anunció la apertura de un procedimiento para analizar la situación de las desapariciones forzadas, ojo, desapariciones forzadas en México, con el fin de evaluar si el caso debe ser llevado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante la sesión, el comité activó el mecanismo contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Dicho artículo establece que si el comité recibe información que indique de manera fundamentada que este crimen se comete de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado parte, podrá solicitar información al Estado implicado y, en caso de considerarlo necesario, presentar el asunto de manera urgente ante la Asamblea General a través del Secretario General de la ONU. En su declaración final, el presidente del comité explicó que el primer paso va a consistir en solicitar información oficial al Estado mexicano. Subrayó que esta acción no anticipa las decisiones futuras del procedimiento y reiteró que el objetivo del comité es mantener un diálogo cooperativo y constructivo con las autoridades mexicanas para avanzar en la implementación plena de la convención. De forma paralela, también el comité emitió medidas cautelares relacionadas con los hallazgos en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Según informaron las organizaciones Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y Solidaria Consultora, estas medidas fueron resultado de una solicitud que ellas mismas presentaron ante el CED. Su intención es garantizar la protección adecuada de los restos humanos localizados, el acceso a la información para las familias de las víctimas y la seguridad de los colectivos de búsqueda. Ahora, sobre esta cuestión, la primera que les contamos de las desapariciones forzadas, ayer veíamos que la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó al respecto, diciendo que pues esto no lo consideraba pues prudente ni correcto porque rechazó que en el país exista esta cuestión de la desaparición forzada. Ahorita ahondaremos en esto porque desaparición forzada implicaría que fuera por parte del Estado esta desaparición. Entonces, la mandataria atribuyó que este fenómeno sí existe, sin embargo, es principalmente por parte de la delincuencia organizada y además que el Estado está tomando medidas para pues esto, no permitirlo, dar con la justicia y además pues atender las causas. En el mismo sentido se pronunció también precisamente la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, que ella fue un poco más dura en ese sentido en la respuesta. Sobre todo en la crítica hacia este organismo de la ONU, considerando que no es la primera vez que grupos de este organismo actúan, dijo, de manera facciosa, sin ningún elemento objetivo. Dijo, desde 2018 a la fecha, el gobierno no desaparece personas ni viola derechos humanos, tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad. Al contrario, como nunca se ha desplegado estrategias de búsqueda y combate a la impunidad derivadas de este delito. También pues mencionó estas iniciativas que la presidenta pues sí, de manera inédita ha mandado al Senado en materia de desaparición forzada y consideró Luisa María Alcalde que este señalamiento contra México tendría más una intención política e ideológica que realmente pues la atención a las víctimas. Ayer circuló en redes sociales también estas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña desde el Senado de la República, donde fue todavía más fuerte, digamos, en esta crítica contra el organismo internacional, señalando pues también estas omisiones que la ONU ha tenido, por ejemplo, en Palestina, también en este conflicto de Rusia-Ucrania, en Afganistán, etcétera, ¿no? Como de este papel, pues que no ha respondido a estos conflictos y esta, pues por decirlo menos, extrañeza de que en México, pues busque tomar estas medidas. Ahora, como es un tema muy fundamental que, como en muchos otros, vemos también muchísima especulación, diversos posicionamientos en muchos lados, invitamos y estamos muy contentas y agradecidas con el profesor investigador y columnista, el doctor Fabricio Loruso, que está por acá otra vez acá en la noticiera, pues para hablar justamente él, pues experto también en este tema, muy cercano a estos temas de desaparición, también cercano a estos grupos de, pues
comités de personas buscadoras y también columnista en muchos medios. Doctor Fabricio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Carolina, un saludo a ti, a la audiencia. Al contrario, doctor, pues muchísimas gracias de verdad por tomarte estos minutos para contarnos acá. Tenemos muchas dudas, ya más o menos dimos como el panorama. Nos gustaría iniciar primero por esta cuestión que hace este comité de la ONU para aclarar a qué se refiere cuando dice desaparición forzada y cuál es la diferencia con desaparición, que parece que esta cuestión de este término implica dónde está esta ruptura de pues considerar que sea una petición, digamos, congruente o justa. Sí, y justo en eso está el debate. Tanto en la ley general mexicana sobre desaparición de personas y el Sistema Nacional de Búsqueda y en la convención internacional ratificada por México, firmada, que está vigente desde el 23 de diciembre del 2010, está bastante clara la definición de desaparición forzada, ¿no? Es cuando hay una privación de la libertad, para explicarlo en términos más sencillos, ¿no? Por actores estatales, agentes del Estado, servidores públicos, un policía, un militar, etcétera, o bien por el crimen organizado o algún actor particular, alguna otra persona que prive de la libertad, pero con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, es decir, de algún funcionario. Pongamos así, no sé, un personaje de la fiscalía o un jefe militar de una brigada o algún policía puede autorizar un crimen, ¿no? Una desaparición. ¿Cómo? Pues de diferentes maneras, ¿no? Aquí sería directo, pero no la comete él, o sea, no la cumple, no la realiza directamente la persona militar, el policía o el agente ministerial, ¿no? O le da apoyo, le presta apoyo a la organización o al grupo, a la persona que sí desaparece a otras. Por ejemplo, le puede dar incluso armas, apoyo logístico, etcétera. O bien, y ahí está, yo creo, una parte de lo que se ha entendido poco, el tema de la aquiescencia. Es decir, es desaparición forzada también a nivel internacional y nacional, también cuando la comete un particular, pongamos así, un integrante de un grupo criminal, ¿no? Ahí en cualquier lado, ¿no? De la República, en una carretera, en cualquier espacio, ¿no? Priva de la libertad a alguien, pero hay una situación en que el Estado, es decir, dejemos eso del Estado en general, pero también se refiere a cualquier servidor público, que antes la Federal de Caminos, la Guardia Nacional, el C4, quienes están monitoreando esa situación, etcétera. Digamos que con la aquiescencia es que está dando un consentimiento implícito a que ahí se desaparezca una persona. O sea, podría, digamos así, se dice que no puede no saber que ahí sucede de manera repetida eso. Y eso el comité a nivel internacional de la ONU lo ha ido definiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy emitió una nota justo para tratar de calmar un poco los ánimos y las manipulaciones del tema, porque eso, no, la verdad, no abona a la realidad, ¿no? Del país, desde el poder político, también algunos medios, etcétera. Aquiescencia es cuando el Estado conocía o tenía razones para conocer, y lo estoy leyendo, o debía conocer la comisión o el riesgo inminente real de comisión de una desaparición forzada por personas particulares. Es decir, un grupo criminal controla un tramo de una carretera y a 2 kilómetros de ese tramo de carretera en que desaparecen a la gente, y eso ha pasado en muchos lados, yo tengo testimonios, ¿no? de Guerrero, de Jalisco, Guanajuato, hay un retén, pero militar, y además la carretera está patrullada constantemente por alguna otra autoridad o hay hasta cámaras. Bueno, ahí se da una desaparición, un grupo armado, también un grupo paramilitarizado, se ha organizado de manera como el Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, ¿no? O los Zetas, o la familia michoacana, ¿no? Ahí secuestra, toma a una persona, pues la priva de la libertad, pero el Estado
ya porque es reiterado ese comportamiento del grupo criminal, o sea, ahí se dan muchas desapariciones masivas y de manera sistemática, o sea, responden a un plan de esa organización criminal y el Estado no puede no saber, porque ya se ha denunciado 1000 veces, porque hay cámaras, porque el retén militar justo se supone que va a controlar ese territorio, pero no lo hace. Y estoy hablando de casos concretos que hemos escuchado y que las familias conocen muy bien, yo creo que a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, no tanto en una cuestión teórica. En ese caso hay una aquiescencia del Estado, o sea, no es el policía directamente que desaparece, lo cual aún así sigue pasando en México. Entonces, es muy problemático negar a rajatablas esta realidad, o sea, es casi muy desaconsejable a nivel hasta político, es decir, no tiene mucho sentido en sí. Ahora, eh, esa aquiescencia hay que demostrarla y hay casos que le llegan al comité porque hay ONGs, hay grupos de víctimas, grupos populares, familias, personas que mandan esa información fehacientemente al comité de la ONU, ¿no? Entonces, cuando recolectan con diferentes mecanismos, incluyendo cartas, ¿no? Señalamientos de que esto se repite mucho y sobre todo en ciertas áreas del país, pues en ese sentido ahora anuncian que quieren activar posiblemente ¿no? el artículo 34, que quiere decir, yo recibí ONU como comité de desapariciones forzadas, recibí esta información ya repetida, ya tengo un número de casos documentados en ciertas zonas del país de desapariciones forzadas, en donde el Estado no autoriza o no participa directamente, pero sí hay aquiescencia, por ejemplo. Y en algunos casos directamente participa, porque también hay esos casos todavía, ¿no? Bueno, entonces lo que me queda es interrogar, preguntar al Estado qué tiene que decir al respecto. Esto es lo que dijeron nada más. Entonces le convendría al Estado como que armar un cuadro fehaciente de la situación, responder de la mejor manera en algún momento para ver qué mecanismos más, porque se están implementando ya algunos que son reformas legales, pero qué mecanismos especiales más se pueden dar con colaboración internacional eventualmente para hacerle frente a esas situaciones. Pero son imposibles de negar, es decir, porque están bien documentadas, no solo por activistas, por las propias familias, incluso por autoridades en los territorios, ¿no? A lo largo, digamos, del país. Entonces, bueno, para cerrar esta parte o ver qué más podemos platicar, cuando las autoridades niegan y dicen, no hay una política de Estado para desaparecer forzadamente a la gente, eso lo entendemos. Es decir, nadie está diciendo eso, que de una manera centralizada el gobierno federal o un gobierno estatal en particular tiene una política de Estado para desaparecer a la gente. Eso no lo dijo la ONU. Y ni siquiera lo están diciendo como tal, digamos, las organizaciones que acompañan a familiares. Pero a lo que se refiere el comité, yo creo que agarraron una parte de la frase y la están amplificando o manipulando. El comité dice que ahora tendríamos en México posiblemente, pero lo vamos a, digamos, a documentar, dice, desapariciones forzadas, y ya vimos que muchas son forzadas, aunque el Estado directamente no las haga, pero permite que se hagan. Y dice el comité, pues hay muchas, entonces son generalizadas en ciertos estados, territorios, corredores. Eso ya está demostrado hace muchos años. Es decir, hay una repetición y son masivas, o sea, son numéricamente muy importantes y se repiten en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es la parte del generalizado. Y ahora le agregó algo que creo que ahí fue donde se suscitó la polémica, que dice, o sistemáticas. Sistemáticas, ¿qué quiere decir? Puede ser sistemática porque justo hay una política de Estado que las
que las ordena, como digamos en la contrainsurgencia, en la guerra sucia o en otros países, en Argentina, o con un ejército de ocupación que desaparece gente por política de Estado. Y esa es una. Pero sistemática, yo no creo que en este caso se refiera a eso, sino que es cuando una organización armada en el país, pongamos así, un llamado cártel, ¿no? Organizada de forma paramilitar, de forma como hemos conocido y que hay bastantes en México, actúa una política de desapariciones sistemáticas en un territorio que controla. Un municipio, una carretera, un corredor, una zona fronteriza, un espacio de excepción en que ese grupo tiene el control efectivamente, ¿no? Entonces, al tener ese control, actúa y cumple desapariciones forzadas porque el Estado no puede no saber que ahí sucede porque se han denunciado durante años y porque incluso hay autoridades a veces coludidas o que lo permiten. Entonces, bueno, en ese caso son sistemáticas porque responden a una política no de Estado, pero sí del grupo armado, del grupo criminal, con aquiescencia, o sea, tolerancia o conocimiento que no puede no saber el estado que ahí sucede. No sé si traté de ser un poquito como pausado para, porque no es a lo mejor tan fácil de seguirlo el razonamiento, pero ahí va el hecho de que dijeron, puede ser sistemática y queremos que el Estado nos informe de eso, ¿no? Entonces, lo bueno sería poder que el Estado informe de la mejor manera de eso y si en algunos territorios se está dando esto, como probablemente, en mi opinión, ahora sí es opinión, pero según los testimonios también, probablemente eso sí sucede de esa manera, bueno, poder actuar de la manera más urgente y mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco el cuadro resumen de la situación. Se ha enrarecido el debate porque el poder político, diferentes actores ahora lo han usado de un lado, interpretando, yo digo que mal o exageradamente el término de la política de Estado que está escondido dentro de esa sistematicidad de las desapariciones que es difícil contestarla, ¿no? Nada más que no es el Estado central o un Estado, el Estado de Guanajuato o de Hidalgo que lo hace como política, sino que son grupos criminales ya tolerados o en colusión con el Estado que desaparecen a la gente y si es forzada en ese caso. Entonces siguen sucediendo, ¿no? Ujú. Ok, doctor, pues sin duda sí es pues complejo entenderlo. Para ponerlo en otras palabras, usted me corrige si estoy bien o mal, un poco sería en esta parte como un señalamiento que también podría ser por omisión. Esto, ¿no? No señala este dictamen, bueno, esta iniciativa como al Estado en el sentido federal, del gobierno federal, tampoco a un Estado en concreto, pero sí a ciertos elementos, servidores públicos que conocerían y caerían en esta parte de la omisión también, ¿es así? Sí, sí es Ok. así. En aquiescencia, o sea, en ese término también resume la omisión de adoptar medidas para prevenir el delito, investigar y castigar a los autores cuando ya se tiene conocimiento de eso. Es lo mismo, bueno, a ver si hace referencia a la sentencia del campo algodonero, como se le llama, de las mujeres desaparecidas y asesinadas en el campo algodonero en Ciudad Juárez, por la cual México ha sido condenado, si no me equivoco, en 2009, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado ya no podía no saber que se estaba dando ese fenómeno y no actuó preventivamente, ¿no? Entonces ya era generalizado el fenómeno en esa situación y no se actuó. Acá lo tenemos generalizado, por lo menos en ciertos estados, territorios del país, y ya que responde en algunos casos a una sistematicidad, es decir, un grupo criminal que lo hace como estrategia propia de combate, de terror, de aprovechamiento incluso de los cuerpos de las personas, como reclutamiento forzado, etcétera, 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 y ya no se puede no saber, porque se han señalado las zonas, los paraderos, los lugares, etcétera,
y ya prolongadamente. Entonces por ahí va la cuestión, no tanto que el Estado mexicano, como en los años 70, tome la resolución de desaparecer a disidentes políticos, ¿no? Es otra cosa. Claro. Ok, doctor, acá en este punto algo que nos llama muchísimo y que no podemos dejar de mencionar y queríamos también compartirlo contigo para que nos amplíes también esta cuestión es sobre la ONU, ¿no? Hace un momento hacíamos como un breve resumen de estas respuestas, tanto la que dio la presidenta como la dirigente de Morena, también desde el Senado, de cuestionar desde dónde viene esto, ¿no? No podemos ser omisos de, pues, este organismo internacional, también, pues, usted, bueno, tú perdón, lo aclararás, me dirás si me equivoco o no, pero en esta actuación que ha tenido este organismo internacional, por ejemplo, en asuntos como en Gaza, ¿no? O en otros conflictos también internacionales, donde pues ha permanecido omiso o con muy poca realmente acción, y entonces el tomarlo como por qué ahora se preocupan o por qué tienen esto, sobre todo en el marco de lo que hemos pues visto y que ha sido parte de del escenario principal de estos debates sobre la injerencia también de Estados Unidos, que a lo mejor algunas personas lo ven como una especie de paranoia, pero también para otros es muy evidente pues este constante intención injerencista de Estados Unidos y también esta desconfianza, tú me dirás si justificado o no, por lo menos de la ONU, ¿no? Que ha dejado mucho que desear en estas intervenciones internacionales. ¿Cómo podemos ahí interpretar esta parte de la ONU? Es complicado porque como pues analistas también del tema de las relaciones internacionales, etcétera, pues, yo mismo con trabajos en Haití, por ejemplo, he sido muy crítico de la cooperación internacional como tal, como mecanismo internacional de control a veces, y de ciertas organizaciones, incluyendo la misión especial, por ejemplo, en Haití de la ONU, ¿no? Que causó muchos más problemas de lo que quiso o pretendió resolver y que sí obedecía a ciertos intereses geopolíticos. Eso no se puede excluir de ningún análisis de organismos internacionales y en eso estoy de acuerdo en la actuación de ciertas organizaciones de la OEA, por ejemplo, ¿no? En determinados países y contextos políticos latinoamericanos en el pasado, ¿no? Entonces eso tampoco lo podría yo negar como digamos, mi trabajo en los estudios latinoamericanos, ¿no? Que es parte de mi formación y la historia pues está ahí para mostrarlo. Ahora, pero yo diría que en cada contexto y caso habría que justamente analizarlo más a fondo. En tema de desapariciones, México ha sido muy colaborativo en realidad y yo digo que lo sigue siendo con Naciones Unidas y México mismo ha decidido como país, como Estado, no se está criticando aquí al gobierno, sino al Estado mexicano como tal en su continuidad como actor internacional, ¿no? En el derecho internacional, que tiene que ver con toda la trayectoria histórica del Estado mexicano y no con un gobierno, un congreso, una mayoría, un partido. Eso es lo primero. Y se hace a partir de que el Estado mexicano, a través de sus mecanismos, ha firmado, ratificado y entró en vigor la Convención Internacional, que es el más extendido, importante instrumento internacional sobre desapariciones, ¿no? Entonces, esta es la premisa. Entonces, cuando se firma un tratado internacional, el Estado admite cierta cesión de soberanía necesaria a que organismos o mecanismos de ese tratado actúen dentro del país. Entonces se subordina a mecanismos de control que aquí son bastante blandos, es decir, no es que va a llegar una condena del Estado mexicano sino que van a llegar eventualmente, digamos así, recomendaciones acerca de colaboración internacional que puede solicitar, etcétera. Entonces, no puedo yo defender la actuación de cualquier organismo internacional o de la propia ONU en Haití, en Gaza, en cualquier lado, pero en este caso en especial, México ha firmado y ha suscrito estos acuerdos. Son acuerdos muy importantes que más bien se tienen que reforzar. Y el otro punto sobre esto es que no es esta una comunicación de ahorita, por así decirlo, con ese término,
sino que viene de más de una década de colaboraciones en las cuales, por ejemplo, el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy colaborativo. Dentro de ese gobierno, el sexenio pasado, fueron construidas todas las instituciones de búsqueda, se dio paso, digamos, a la aplicación de la ley general, desaparición, etcétera, y con el comité aceptó el gobierno tanto recibir, o sea, que el comité recibiera las comunicaciones individuales, que es un mecanismo de otro artículo que no es el 34, que es este que se está discutiendo ahora, y también ha permitido que las familias, las personas soliciten acciones urgentes de la ONU. Nosotros aquí, de hecho, seguimos como Plataforma por la Paz en Guanajuato diferentes acciones urgentes de la ONU, que son llevar el caso ante una serie de autoridades aquí e informar a la ONU de cómo avanza la investigación, la fiscalía, y eso lo sigue Gobernación desde hace muchos años y hace un trabajo de acompañamiento en toda la República. Ya hace más de una década se han recibido estas comunicaciones de parte de la ONU y no habían suscitado, sí, claro, han suscitado en algún momento sobre el tema de la tortura con Peña Nieto, etcétera, un rechazo parecido, pero digamos que son mecanismos de apoyo, sí, ahí no le veo como tal la injerencia de un discurso para pegar al gobierno mexicano como tal, sino una situación que ya se volvió lamentablemente tan estructural, tan complicada, que necesita de acciones transicionales, urgentes, hasta de aplicación especial en el país, con la Rectoría del Estado Nacional, pero también con el apoyo de estas organizaciones. La última, en 2021, vino el comité aquí con, claro, consentimiento e invitación del Estado mexicano. Visitó 6 estados, también Guanajuato. El comité de contra las desapariciones forzadas de la ONU recibió al Estado mexicano en 2022 las recomendaciones, las va poco a poco incorporando, implementando hasta cierto punto, ahí con, ¿no?, límites y alcances. Y ahora se trata de justo, yo creo que más que obstaculizarlo, poder trabajar en conjunto con la organización, en este caso, más allá de las críticas en otros países y niveles de la cooperación internacional que pueda haber. Ok, y finalmente, doctor, vemos acá también, bueno, en todo este contexto que ahorita hemos intentado pues desentrañar, lo que está ocurriendo en nuestro país, que pues en últimos días, semanas, bueno, meses también ha sido en este clima álgido, ¿no?, de las discusiones, tanto de pues la derecha, la izquierda, algo que ayer destacaban también algunos columnistas, ¿no?, y también en redes sociales, era en esta cuestión como de esta indignación por de pronto los otros, ¿no?, que usan también esto, sí, ellos sí, en términos políticos, de comparar pues esta actuación del Estado, por ejemplo, con estos sexenios priistas, ¿no?, donde sí había de manera muy clara estas desapariciones forzadas. Sin embargo, también hay otro lado, digamos, que mediáticamente, y me parece como muy, muy peligroso, que revictimiza también a estos colectivos, que los pone como si fueran los enemigos. Es decir, nos parece también que lo más esencial dentro de toda esta discusión al final, pues es justamente esto, ¿no?, las víctimas, el hecho de que ningún ser humano debería de pasar por una situación como el desaparecer a algún miembro de su familia, que es eso, nos parece pues lo más grave, ¿no?, lo que tiene que estar adentro de cualquier cuestión. Aquí queríamos preguntarte tus impresiones sobre esto, tanto mediáticamente como ha sido tomado de un lado o del otro esta revictimización que también han sufrido los colectivos, las familias, pero también, digamos, como encontrar este punto medio donde también como medios de comunicación, como usuarios en redes sociales, también no perdamos como esta cuestión de la memoria histórica, ¿no? Como decíamos hace un momento, pues vemos estos personajes de la derecha que siempre les ha importado pues muy poco realmente los derechos humanos, o fueron omisos o callaron durante estos sexenios y ahora pues se dicen defensores. ¿Cómo podemos como ciudadanía mantenernos informadas también de una manera lo más objetiva que se pueda y siempre
siempre teniendo en claro cuál es el principal objetivo o la necesidad, que lejos de ser una cuestión política, pues es una cuestión humanitaria, ¿no? No sé si de aquí nos podrías regalar alguna reflexión. Claro, es complicada la reflexión, pero se tiene que dar y sobre todo, yo diría, dentro de la propia izquierda, ¿no? Ujú. Dentro del espectro político de la izquierda, de quienes militan, y se sienten participativos justo en esa parte política, y creo que es más importante y que es lo que en general las derechas más oportunistas ni hacen, más bien actúan directamente. Por ejemplo, me acuerdo cuando hubo el 15 de marzo las marchas, que no eran marchas, eran, digamos, eventos también de luto nacional por Teuchitlán en las plazas. Uno de los colectivos convocantes Huellas de la Memoria, en entrevistas también dijeron: no queremos que sea de partidos, aquí es para volver a visibilizar la problemática como tal de la desaparición, ni siquiera ponerle un término ya a algo que todavía en parte no conocemos, como es el Rancho Izaguirre, por ejemplo, sino evidenciar que ha faltado un diálogo, que ha faltado en parte la política pública, que hay que renovar esos esfuerzos, y hasta ahí invitó a los partidos políticos a no meterse, por así decirlo, en el tema, a no tener esa injerencia ahí. Y luego hemos visto personajes tipo Lorenzo Córdoba, entre otros, ahí en la plaza grabándose sus videitos cuando nunca han estado solidarios o acompañantes silenciosos o respetuosos de las víctimas en el pasado. Y así entonces pues es donde se van colando, aprovechando políticamente batallas de larga data, hasta desde los 70, si lo queremos ver así, ¿no? En contra de un fenómeno que se ha vuelto después del 2006, 2007, con la guerra al narco mal llamada, se ha vuelto estructural y continuo, ¿no? Esa desaparición de diferente naturaleza, como eso hemos visto al inicio. Entonces, Teotitlán solo es un ejemplo, pero esto otro también lo representa, esto del Comité de la ONU, o sea, ya especular sobre solo un gobierno o algunos actores, pues nos remite a un debate que no sirve. Ahora yo creo que, bueno, a las familias les interesa encontrar a sus familiares, Claro. y sin hacerme yo intérprete de ese dolor que no puedo ni concebir, Ujú. ¿no? Es encontrarlos, tener procesos de verdad, de justicia, reducir la impunidad y que no les pase ya a los demás, ¿no? Porque son movimientos altamente solidarios con las y los demás y buscan para todos y todas. Entonces yo creo que el centro debería estar ahí. ¿Cómo mejorar esas reformas legales? Ya hemos visto, hay un diálogo que se está abriendo. Debería de haber, en mi opinión, incluso un parlamento abierto, ¿no? Todavía más amplio, más allá del diálogo con el Ejecutivo, pero pues están empezando a abrir esos canales, ¿no? Entonces sería interesante cómo participa la persona solidaria desde cualquier parte política, pero también dentro del debate que se da en la izquierda, en estos procesos, en estos movimientos, etcétera, sin instrumentalizar el dolor, porque pues el interés de las familias trasciende sexenios, gobiernos, partidos, ¿no? Porque el interés primario es resolver una situación que es un grave problema de derechos humanos, que incluso llega a ser generalizado, o sea, masivo, y en algunas partes del país responde a grupos criminales que actúan en colusión con algunas, ¿no?, de las autoridades, de manera, o sea, siguiendo como que justo un plan de desaparición de personas de estos grupos armados, ¿no?, que es preocupante. Entonces, yo creo que la reflexión va hasta ahí, y entonces creo que en mi opinión, nuevamente, una izquierda responsable en ese sentido adopta y entiende la problemática, la trata en los términos más serios posibles, no necesita negarla, se sabe muy bien que es una problemática que llega de lejos y que se está intentando, y de hecho el sexenio pasado hubo bastantes avances respecto de los anteriores, en la problemática, ¿no? En tratar de avanzar. Ahora, retomar esos esfuerzos, etcétera, yo creo que es la pista, ¿no? Independientemente de la ONU, la ONU pues detona, apoya y recibe comunicaciones todo el tiempo está monitoreando lo que le llega de actores que no tienen como tal un interés político, a eso me refiero,
¿no? La ONU en el mundo puede tener críticas, etcétera, pero la comunicación que le llega son comunicaciones formales de organizaciones, pero sobre todo la gran mayoría son familiares y colectivos que no tienen ese interés político ahí. Entonces, a partir de ahí es como yo creo con ellas y con ellos sí se puede trabajar. Ujú. Ok, doctor, pues de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos, el pues aclararnos también estas dudas, el darnos un panorama. No sé si quieras agregar alguna cosa más y también, por favor, si nos puedes compartir dónde podemos seguir tu trabajo, tus columnas. Me parece que también en YouTube por acá también estás y nos puedes compartir también eso. Sí, bueno, el llamado es justo a no, y eso ha sido siempre con cualquier causa social, ¿no? A grupos intereseros, a no colarse en las causas Ujú. sociales. Bueno, no sé si ese llamado va a ser escuchado, pero ha habido mucha banalización de eso en las redes, ¿no? En ciertos medios donde no hay espacio de análisis y en partes políticas que persiguen otros intereses, ¿no? Entonces, a partir de eso creo que la solidaridad y la escucha requiere tiempo, pero es un proceso que rinde y que debe de cumplirse hasta por ley y no solo por cuestiones éticas para con colectivos, familias y quienes trabajan en este campo, ¿no? Y bueno, tengo un canal de YouTube que se llama Trotamundos Político, también la columna en Sin embargo y otros medios que la reproducen, PopLab, La Verdad Juárez, Zona Docs, La República Espejo, ahí en Sinaloa. Y bueno, las redes de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y una otra que es una en X, perdón, en Twitter, y Desaparecidos Guanajuato, que es otra cuenta solidaria entre Ibero León y Plataforma, en que damos seguimiento a alertas, información desde el Estado, ¿no? Ok, pues doctor, de verdad te agradecemos muchísimo. Ojalá nos permitas continuar en contacto para seguir, pues esto, hablando de manera responsable, lo más verdadero que podamos hacerlo, objetivo y sobre todo, pues siempre eso, ¿no? Con mucho lo que decías de solidaridad y escucha como una obligación también, ¿no? Para las familias, para las víctimas y pues continuar en este camino. Muchísimas gracias de verdad y pues ojalá nos permitas continuar en comunicación. Gracias, un abrazo. Gracias, abrazos. Bueno, pues así esta situación, pues muy prioritaria el tener pues todas y todos también esta información, como les decimos, pues intentamos buscarlo y hacerlo de la manera más responsable y pues esto, ¿no? Certera finalmente y continuaremos dándole seguimiento. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera, ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.